En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, tú que miras a este grupo de tus hijos, que quieren conocerte mejor, para amarte más y también pasar en este mundo ayudando a tantas personas que necesitan conocerte mejor y que sepan que tú eres solo amor. Te damos gracias por haber puesto en nuestro corazón este deseo y también por habernos dado los medios para poder satisfacer este deseo. Estos medios tecnológicos, con la colaboración de tantas personas, se lleva adelante tu plan de salvación, que vas revelándote poco a poco a cada generación. Y a nosotros nos estás haciendo comprender una realidad tan bella, tan grande, que tú eres solo amor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, que dentro nos mueves, nos interrogas y nos sugiere las respuestas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, ahora apagar todos los micrófonos y escuchar la respuesta a algunas preguntas. Son importantes las preguntas y las respuestas porque amplían el tema y hacen comprender mejor. Mire, una pregunta dice, si Dios no hizo el infierno, como dice San Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999, en una audiencia pública, dijo eso. Entonces dice el hermano o la hermana que pregunta, entonces ni el purgatorio lo hizo Dios. Evidentemente, si el purgatorio es algo que hace sufrir, no lo hizo Dios. Es una exigencia de uno de querer purificarse para poder estar con Dios. Esto es el sufrimiento. Ahora, ¿cómo es este sufrimiento? Hasta ahora pensábamos que había fuego. Sin embargo, vamos comprendiendo que no se trata de fuego físico. El Papa Benedicto XVI dice, se trata de un fuego espiritual. Es como cuando uno oye que están bailando, que están festejando, alegres dentro de una casa y uno no puede entrar porque vino tarde. Ahí empieza un sufrimiento de no poder gozar lo que habría podido gozar. Eso es el purgatorio, ese sufrimiento de decir, Señor, qué lástima que yo no pude amar de manera de estar ahora gozando, haciendo fiesta contigo en el paraíso. Es un sufrimiento. Podemos pensar así, el fuego espiritual del sufrimiento, del purgatorio, ¿verdad? Por eso que pedir por las almas del purgatorio tiene sentido, porque es un solidarizarse, es un decir al Señor,
nosotros quisiéramos ayudar a estas personas a acelerar eso de poder entrar en tu casa para celebrar y estar alegres. Nosotros no podemos cambiar las cosas, pero estamos produciendo amor. Y Dios, el amor, no lo echa en saco roto. Lo usa precisamente, en este caso, como un medio de purificación. Él sabe cómo. Nosotros tenemos imágenes en la familia. Cuando un hermanito dice a la mamá o al papá, papá, no castigues a Juanito. Bueno, el papá tal vez no tiene intención de castigar. Sin embargo, le gusta que el hermanito se solidarice con Juanito, porque se alegra que sus hermanitos, que sus hijitos se amen entre ellos. Algo así es la oración de intercesión, ¿verdad? Otra pregunta. Sí, no hay que seguir involucrando a Dios en el sufrimiento, porque eso nos extravía, nos hace perder la ubicación real de Dios, solo amor, que no procura sufrimiento, no procura la muerte, porque el sufrimiento y la muerte son el precio del pecado, son la consecuencia del pecado. Y entonces no hay que confundir, ¿verdad? Y a propósito, hay alguien que quiere profundizar un poco más sobre esto de que Dios no puede, algunas cosas no puede. La libertad humana le impide intervenir en ciertas cosas. Y aquí recordemos lo que dijo Benedicto XVI el 31 de enero del 2013, en una audiencia pública también, cuando dijo que desde el momento que Dios nos ha dado la libertad a nosotros, Él se ha limitado en la suya. Naturalmente esto es en este mundo, no para toda la eternidad. Es en este mundo donde nuestra libertad se mueve y decide. Cuando su libertad nos respeta y tiene que dejar que las cosas vayan como van, aunque mal, porque es fruto de nuestra libertad. Vamos a escuchar de nuevo lo que dijo Benedicto XVI. Vamos a escuchar, Carlos. Pero podemos preguntarnos, Con calma, ¿cómo es posible imaginar un Dios todopoderoso mirando a la cruz de Cristo? Quisiéramos una omnipotencia divina que correspondiese a nuestros esquemas mentales y a nuestros deseos. Un Dios todopoderoso que venciera las potencias adversas, que cambiase el curso de los acontecimientos y anulase el dolor. En realidad, ante el mal y sufrimiento, para muchos, para nosotros resulta problemático, difícil, creer en un Dios Padre y creer que es todopoderoso.
Pero la fe en Dios Todopoderoso nos lleva por caminos muy diferentes. Aprender a conocer que el pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que sus caminos son diferentes de los nuestros e incluso su omnipotencia es diferente. No se expresa como una fuerza automática o arbitraria. En realidad, Dios, al crear a criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado a una parte de su poder, dejándonos el poder de nuestra libertad. Así, ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Su omnipotencia no se expresa ni en la violencia ni en la destrucción de todo poder adverso, como quisiéramos. Sin el amor, la misericordia, el perdón, en la llamada incansable a la conversión del corazón, en una actitud solo aparentemente débil, hecha de paciencia, mansedumbre y amor. Esta es la potencia de Dios, y esta potencia vencerá. Gracias, Carlos. Qué bello. La potencia de Dios es solo amar, solo hacer el bien. Esta es la única potencia que tiene Dios. Entonces, cuando decimos todopoderoso, cuidado, cuidado. A entender todopoderoso como entendemos los todopoderosos de este mundo, que pueden hacer todo y que pueden aplastar a los enemigos. Es muy fácil que se entienda así. Yo oigo frases cuando se dice, yo no pude llevarte a la cárcel, pero Dios va a saber. Como quien dice, Dios sí te va a castigar. Son todas expresiones que entienden mal el sentido de la palabra todopoderoso. Por eso yo digo siempre, todo amoroso, no todopoderoso, sino todo amoroso. Ahora, la persona que hace la pregunta se encuentra un poco confundida porque dice, es una mujer, porque dice, entonces Dios, por ser Dios, tiene que ser todopoderoso. Como Dios es todopoderoso. Sin embargo, en la creación, Él quiso crear la humanidad y la quiso crear de esta manera, lo que llamamos la libertad. O sea, que los seres humanos escogieran decir sí a su plan, a su amor, por iniciativa propia. Así lo creó el ser humano, capaz de decir sí por iniciativa propia. Sin embargo, eso conlleva también la posibilidad de decir no. No somos robots. Si éramos robots que estábamos programados para decir sí, entonces no nos creó así, no nos creó robots, nos creó que dijéramos sí por iniciativa nuestra, por amor. Pero está la posibilidad de que dijéramos no, como hizo Adán y Eva, y como hizo Caín, y luego como hicieron todos los demás e hicimos nosotros. Ahora, en este sentido, habiendo dado la libertad a nosotros, Dios se limitó en la suya. En ciertas situaciones no interviene, aunque sean situaciones dolorosas. Cuando dice,
Si Dios existe y es bueno, no deberían de suceder todas estas cosas. Suceden porque los seres humanos tienen esta posibilidad. No han sido creados para esta posibilidad, pero tienen esta posibilidad. Yo aquí tengo un ejemplo que puede hacer entender. ¿Qué es un carro? Uno puede decir, un carro es esa cosa con la cual se choca. ¿Ese es un carro? No. La definición del carro no es esa. La motivación del carro, de los que lo hicieron, no es esa. Más bien lo hicieron para que no tuviera el accidente. Sin embargo, el carro, por ser limitado, tiene la posibilidad de tener accidente. La posibilidad. Así el ser humano. El ser humano no ha sido creado para decir no a Dios. Ha sido creado para decir sí con su iniciativa, pero tiene la posibilidad, su fragilidad, su limitación, sus limitantes, por su limitante tiene la posibilidad de decir no. Y cuando dice no, Dios se abstiene de intervenir, al menos para impedir ese resultado negativo, doloroso. Luego Él tiene tantas otras posibilidades para mitigar, para disminuir el dolor, para compensar ese dolor. Tiene tantas posibilidades. Sin embargo, no de poder impedir lo que el ser humano con su decisión quiere. La alternativa sería la otra entonces, que Dios nos creara como robots. O sea, que dijéramos solo sí y que hiciéramos solo el bien. Porque si al momento que hacemos el mal, hacemos sufrir, Él interviniera para impedir eso, significa decir a nuestra libertad, no, tú no tienes que hacer eso. Pero no es esta la creación. La Biblia lo dice muchas veces. En Deuteronomio, creo, que a un momento dado Moisés le dice, dile a la gente, dice Yahvé a Moisés, que te he creado, he puesto delante de ti el bien y el mal. Tú tendrás que decidir cuál escoger. Es una forma un poco bruta, digamos así, para esa gente, de decir que uno tiene la libertad. Y con esa libertad tiene también la posibilidad de decir no al bien y de provocar sufrimientos. Mientras que estamos en este mundo, hay esta realidad. Naturalmente, cada uno de nosotros debe luchar para que no procure el mal, no haga sufrir. Bien. Otra pregunta. ¿Alguien que se recuerda de esa página del Evangelio cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y le dicen, porque esa era la teoría que tenían los hebreos, que el sufrimiento era fruto del pecado personal del que tenía el sufrimiento? Fíjese, es diferente de lo que digo yo. Yo digo, el sufrimiento es causado por el mal uso de la libertad, pero este mal uso puede ser personal, de uno, del que sufre,
puede ser de los padres, del que sufre, puede ser de los antepasados, del que sufre, puede ser de las autoridades de una nación, y uno sufre porque las autoridades actúan mal, no hacen justicia. Eso, yo digo eso. Mientras que los hebreos tenían una cosa más restringida. Uno sufre por su responsabilidad o por la responsabilidad de sus padres. Entonces la pregunta a Jesús: que éste haya nacido ciego de nacimiento, ¿es culpa suya o es culpa de los padres? En realidad, se estaba a punto de entender lo que acabamos de decir, que la culpa de que uno sufra viene de tantas partes, no solamente de él ni de sus padres. Pero claro, Jesús no podía ponerse a explicar que en futuro se iba a entender mejor esta cuestión. Y entonces responde de una manera como para salir del tema. Y le dice, responde, ni suya ni de sus padres. Y no se puede explicar porque no era ese el problema. El problema era decirles a ellos que él sufre, pero puede ser no culpa suya ni de sus padres, sino de otras personas. Hoy sabemos que este tipo de sufrimiento puede venir, por ejemplo, de la mujer embarazada, de ese niño, y que tuvo un susto porque alguien le fue encima con el carro, y ese susto impidió un regular desarrollo en el seno de la madre y el niño nació ciego. Hoy lo sabemos, pero Jesús no podía ponerse a explicar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, esa respuesta es una respuesta así, para salir del paso, por decirlo así, y poner la atención sobre el hecho de que Dios tiene, con ese amor que tiene, va a hacer salir del sufrimiento a este muchacho. Entonces, Dios va a recibir gloria de esta curación. Era para decir que Él iba a curar en nombre de Dios. Bien, creo que hay otra pregunta. No, esta es la última. Hay otras que se refieren a otros temas y en algún momento la vamos a tocar. Alguien, por ejemplo, pregunta si puede decir algo, me dice la pregunta sobre la gracia, si puede decir algo sobre los géneros literarios. Los géneros literarios un poquito entran en este tema, la gracia menos porque no es el tema, ¿verdad? Pero algo voy a decir también de la gracia. En otra vez, en otro día. Paz y bien. Soy un franciscano italiano, Fray Mauro, y estamos aquí ubicados en el Monte San Francisco, cerca de Puerta Parada, camino a Piedra Parada, 15 kilómetros a Piedra Parada. Aquí estamos en medio del claustro del convento, detrás de mí una fuente, la capilla,
un árbol de esquisuchi, el árbol del Santo Hermano Pedro. Y estamos hablando acerca de la nueva imagen de Dios. Hemos hasta ahora dicho que Dios es amor infinito, incondicional, gratuito. Hemos insistido sobre eso, porque en realidad teníamos otra imagen. Una imagen que los obispos de Latinoamérica llamaron una caricatura. La imagen de un Dios que castiga, que manda desgracias, que manda la muerte. Nada de todo eso. Dios es solo amor, nada más que amor. Y hemos dicho que todo lo que es malo, todo lo que hace sufrir y morir, no viene de Dios. Viene del mal uso de la libertad humana. Si nosotros nos fijamos en lo que está pasando, en lo que leemos en el periódico, de las desgracias, de los asesinados, todos nos damos cuenta que todo viene del mal uso de la libertad humana. Incluso el terremoto, que cualquiera diría, a eso sí, que el ser humano no tiene que ver. Y sí, estamos hablando de la muerte de la gente. La muerte de la gente no viene del terremoto, viene de la libertad mal usada de aquellos que construyen las casas no como hay que construirla, que se roban a mejor el hierro, como sucedió en el terremoto de Nicaragua en 1972, el año anterior que yo llegara a Nicaragua, y pude ver todo eso. Incluso el terremoto no viene de Dios. Y tantos muertos también de los aludes, de todas estas cosas que nosotros decimos de la naturaleza. Si vamos a ver, al final está siempre la responsabilidad humana. Pero entonces, ¿la Biblia qué? Esta tarde, o en este video, vamos a decir algo sobre esta cosa que de verdad nos hace quedar así en el aire, porque en la Biblia leemos siempre que es Dios que manda estas cosas, que manda matar, que hace perder al ejército israelí. Es siempre Dios que hace las cosas, las buenas y las malas. ¿Cómo es eso? Eso, miren, la Biblia habla así por motivos que entendemos. Como ejemplo, vamos a escuchar lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 9, versos de 1 a 6. Así dice el profeta: Dios, en esa visión que yo tuve, Dios gritó: van a seguir enojándome, pero esta vez se les pasó la medida. Voy a actuar con furor, no los perdonaré, y mi ojo será inclemente. Entonces gritó con todas sus fuerzas en mis oídos: castigos de la ciudad, acérquense. Los 6 castigos eran 6 personajes castigadores. Recorran la ciudad y maten, no perdonen a nadie, viejos, jóvenes, mujeres, niños, mátenlos a todos, hasta acabar con ellos. Uno lee esto en la Biblia y dice: ¿cómo dice usted que de Dios no viene la muerte, no viene la desgracia? Y entonces eso, bueno, hay que caer en la cuenta que la Biblia es un libro
de hace 2600 años y que narra episodio aún atrás. Y entonces, en ese tiempo tenían sus medios para poder relatar las cosas. No tienen los medios que tenemos nosotros. Y entonces querían que los hebreos entendieran que Dios es el único ser. Él manda. Y nosotros solo tenemos que obedecer. Eso era lo que querían educar a la gente a entender. Pero hay otra razón. Que los hebreos, que eran un pueblo nómade, no tenían tantos elementos literarios, filosóficos, para poder entender cómo están las cosas, de dónde vienen las cosas, cómo hay que decir las cosas. Y entonces se expresaban según lo que tenían en la mente, los medios que tenían en la mente, y no tenían el concepto de causa segunda. Fíjense, esta palabra precisa, hay que recordarla. Causa segunda. ¿Qué es la causa? La causa es eso que produce una cosa. Esa es la causa. Se cayó un ramo de flores, la causa es que aquí sopla mucho viento. La causa es lo que produce una cosa. Entonces, ¿quién produce todo lo que ocurre en el mundo? Los hebreos decían Dios. Dios produce todo, lo bueno y lo no bueno. Lo bueno porque es bueno, lo no bueno es para enseñarnos, por algún motivo que Él juzga oportuno, y es justo que Él haga lo que Él crea que quiera que tenga que hacer. Solo una causa, la causa primera. Todo lo que ocurre es solo una causa, Dios, que es la causa primera. Ahora, para nosotros, decimos que Dios es la causa primera, porque nosotros sí conocemos otra causa, que la llamamos la causa segunda, y somos nosotros. Entonces, los hebreos describían las cosas y la comentaban y la decían solo tomando en cuenta que había una sola causa, la causa primera, que es Dios. Entonces, aun cuando sucedían cosas, desgracias, muertes, era la causa primera. Ahora nosotros sabemos que no. El ser humano es capaz de producir cosas, de causar cosas contra la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha dado la libertad. Y como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, dándonos la libertad, Dios, en cierta manera, se ha limitado en su poder. Entonces, hay cosas que hacemos nosotros, incluso contra la voluntad de Dios. De manera que para nosotros hoy es relativamente fácil descubrir que una casa se cae porque el constructor la construyó mal. Entonces no atribuimos a Dios la causa de la caída de esa casa, sino que la atribuimos a otra causa, que nosotros llamamos causa segunda, causa humana. Y la Biblia, no teniendo, el Viejo Testamento sobre todo, no teniendo este concepto de causa segunda, habla siempre así, como si todo viniera de Dios, también las cosas que hacen sufrir y que hacen morir. Entonces nosotros insistimos
la Biblia hay que leerla con esta clave, porque si no, con la otra clave no entenderíamos y más bien nos confundiríamos. Y pasaríamos a calumniar a Dios, que de todos los males que ocurren en esta tierra, Él es la causa. En realidad no. De Dios sale solo lo bueno, nada de lo malo, porque Él es solo amor, y un amor infinito, incondicional, gratuito. Así bien. Voy a intervenir. Ahora un ratito sobre lo que acabamos de escuchar. El escritor sagrado, uno dice, pero él no lo sabía todo. El Espíritu Santo no le decía cómo estaban las cosas. El escritor sagrado sabía como los demás seres humanos. No estaba adelantado a su generación. Y entonces en su generación, en su ambiente, en su cultura, por cierto, una cultura donde había entrado Dios y por lo tanto una cultura que sabía lo que iba a hacer, a pasar alrededor, con sus principios, con sus criterios, con sus conocimientos, no más. El escritor sagrado tenía que comunicar la voluntad de Dios con los medios que tenía. Y eran medios antropológicos. Anoten esta palabra difícil. Antropológico, o sea, cómo el ser humano veía las cosas. Y a Dios lo pensaba siempre como un ser humano muy grande, muy poderoso, muy bueno incluso, pero con características de ser humano. Entonces, el escritor sagrado, para hacer entender bien a la gente que comportarse mal tenía consecuencias dolorosas, entonces le describía como cuando un niño se comporta mal y el papá lo castiga, lo hace sufrir. Como un obrero que en la viña se comporta mal, el patrón le hace pegar y lo hace sufrir. Así Dios hace para transmitir la enseñanza de que las cosas malas no se hacen. Hoy tenemos otros medios, estamos en otro plan, somos más capacitados para comprender ciertas teorías, ciertas cosas, y ya no se habla así. Incluso a los niños, ya en ciertas legislaciones, se dice que no hay que hablarles de castigo. Estamos en otra cultura. Entonces, hoy hay que hablar de Dios ya con los medios mejorados que nosotros tenemos. Esa frase de los obispos latinoamericanos que nos han transmitido una imagen de Dios que es una caricatura, no lo estoy inventando, ¿verdad?
para que estén claros, está en un librito. Si ustedes van en una librería católica, ustedes piden el año de Dios, de Dios Padre, el año de Dios Padre, del Selam, le dan este librito y ahí está todo lo que hemos dicho en cuanto a la caricatura. Miren, lo que estamos haciendo, estas cosas nuevas que a algunos pueden preocupar, no, son cosas que han hecho en todos los siglos y que hay que seguir haciendo porque el Espíritu Santo sigue instruyendo a la iglesia sobre las cosas de Dios. Y este es el trabajo de los teólogos, o sea, de personas que profundizan desde el inicio hasta hoy y que proponen, abren puertecitas sobre nuevas realidades en cuanto a Dios. Vamos a escuchar lo que dijo Benedicto XVI y ahora vamos a escuchar lo que dijo Papa Francisco sobre esta cuestión. Presten atención. El 2 de marzo del 2007, el Papa decía al clero de Roma: la teología ha sido siempre múltiple. Pensemos en los padres, en el medioevo, la escuela franciscana, la escuela dominicana, etc. Como hemos dicho, la palabra de Dios es siempre más grande que nosotros. Por eso, no podemos agotar jamás el alcance de esta palabra. Y se necesitan enfoques diversos tipos de reflexión. El teólogo trata de encontrar pistas que respondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. Y por otra parte, que sea siempre consciente de que todo esto se basa en la fe de la Iglesia. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a escuchar de nuevo un parrafito. Como hemos dicho, la palabra de Dios es siempre más grande que nosotros. Por eso, no podemos agotar jamás el alcance de esta palabra. Y se necesitan enfoques diversos tipos de reflexión. El teólogo trata de encontrar pistas que respondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. Eso es lo que estamos haciendo, nuevos enfoques para poder responder a los desafíos de nuestro tiempo. Es hoy cuando nosotros nos encontramos a afrontar el problema del castigo, por ejemplo. Si en las escuelas ya no se puede hablar de castigo, los muchachos, las muchachas, si van al catecismo después y el cura le habla de castigo, ¿qué tiene que pensar? Que Dios castiga. Cuando en la Constitución o en las leyes se dice que ni hay que hablar de castigo. Estamos en un tiempo en que hay que descubrir enfoque distinto de la realidad de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, pero siempre siguiendo la raíz. No despegándonos de la raíz, es siempre un desarrollo que será siempre cuidado por el magisterio de la Iglesia, ese desarrollo. Si hay el teólogo o nosotros empezamos a decir cosas que no van de acuerdo con el desarrollo de la revelación, entonces el magisterio nos dice, no, esto no. Y nosotros estamos preparados para eso, dispuestos, por supuesto. Pero estamos también convencidos que no estamos diciendo nada contra la revelación y contra la tradición.
de la iglesia, la tradición con la T mayúscula. Bien, ahora dejemos a Carlos que dé el último aviso y luego la bendición. Ok, entonces decíamos que en el área de recursos encontramos los diferentes videos de las clases que hemos estado tomando. Este es el video que utilizamos en la clase 1, en la clase 2, digamos en la clase 3. Acá mismo podemos reproducir el video. Si se dan cuenta, sobre el video aparece el botón play. Hacemos clic en él. Y ella se había enamorado tanto de este niño que lo adoptó. Yo me sentí Esto es el testimonio que habíamos escuchado. Dile sobre todo, ¿cómo es? De recursos, que pinchando recursos encuentran todo. Luego ellos. Entonces acá van a encontrar todo lo demás. Aquí vamos a tener los videos, aquí vamos a tener los folletos y toda la demás documentación con respecto a lo que Fray Mauro nos ha compartido. Bien. Gracias. Bien. Entonces, Muchas para gracias. esta noche, Qué excelente trabajo, Gracias, qué excelente presentación. bien, les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. 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 Pase a ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. En el nombre del Amén. Padre, del Padre, Hijo del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos y a todas. Buenas